Bueno, ahí se siguen sumando. Bueno, vamos a hablar de Piaget. El tema con Piaget y la diferencia con Freud, para que ustedes no se confundan, es que Freud habla de un aparato psíquico, del inconsciente y demás, porque era neurólogo, viene de esa formación, y Piaget, por ejemplo, es biólogo y viene de esa formación, y por supuesto, al tener distintos inicios y distintas formaciones, van a mirar las cosas diferentes. El tema de Piaget es diferente al de Freud, no lo va a hablar desde lo psíquico, sino el hecho de que tiene que ver más con una cosa biológica, como yo les decía, más del desarrollo, ¿vieron? Más del desarrollo con el tema de, eh, no de una constitución, sino el hecho de que a cierta edad, dice que al paso del tiempo, tiene que suceder que se aprendan ciertas cosas, para decirlo de alguna manera. Pero esto no se desarrolla solo, obviamente, porque si fuera tan fácil, todo estaría bárbaro y genial hecho. Tiene que haber una interacción, digamos, con otros seres, ¿sí? O sea, con otras personas y también con el ambiente. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si yo encierro a una persona, la misma etapa en el desarrollo del sujeto con el objeto y el medio, claro, exactamente. Sí, el objeto es esto, ¿eh? Objeto es objeto acá, ¿eh? No es que está siendo figurado, objeto es esto. O sea, yo aprendo cómo se usa esto mediante agarrarlo. Es una cosa así como lo que hacemos hoy día con los celulares, ¿vieron? Más o menos hemos aprendido con el tiempo, rústicamente, todos aquellos que venimos de los años en los que los celulares tenían la pantallita verde y jugabas a la vigorita y podías escribir una cierta cantidad de caracteres en un mensaje, si no te iban a mandar 3 y gastabas plata. Bueno, hemos aprendido a usar, por ejemplo, el teclado QWERTY, pónganle. Si bien en ese momento se apretaba tic, 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 como 3 veces, ya sabíamos dónde estaba, pero más o menos nos dábamos una idea de cómo empezar a usar ese aparato, que era nuevo, ¿sí? Y no era solamente marcar números, sino que ahora se podía escribir un mensaje y enviárselo a otro, ¿está? Novedad fueron, por ejemplo, los que vinieron con camarita, donde tenías que apretar y te veías de una forma súper rara, tipo, lo que ahora se llama con filtro, bueno, ahí tenía filtro raro, tipo, eh, te veías, no sé, horrible, pero novedades fueron eso. ¿Qué pasó con el paso del tiempo y la evolución de los celulares? Hoy día tenemos celulares con 800.250 GB donde nos entran, no sé, un hijo adentro del celular, ¿está? Nos entran un montón de cosas y ya tiene un montón de otras cosas. Podemos filmar videos en HD, podemos, qué sé yo, no sé, grabar videos y subirlo a múltiples plataformas, y podemos mandar no solo un mensajito con cierta cantidad de caracteres, sino cientos de miles mediante ciertas cantidades de apps que las podemos bajar y que antes eso no se podía hacer, además de conectarse a la red de Internet. Eso, para que ustedes lo tengan en cuenta, es lo que nos enseña Piaget. Terminado. Ah, no, mentira. ¿Sí? Esto sí es claro que sirve como ejemplo. El celular es un ejemplo claro. Es como, voy a dar otro ejemplo, que si acá son jóvenes, no sé, capaz, digo jóvenes, qué sé yo, no sé. Yo tengo 35 años y más o menos me sirve, digamos, también el hecho de los videojuegos, las PlayStation, vamos a hablar de las PlayStation. La PlayStation, digamos, la 1, primero empezamos con el Family, ¿no? Hasta llegar a la PlayStation. Empezamos con el Family. Yo siempre digo, esto es una evolución en el tiempo. Empezamos con el Family, sabemos más o menos cómo se juega al fútbol, sabemos más o menos cómo se juega, ¿no? Ciertas cosas, como juego de estrategia, qué sé yo. Agarramos una PlayStation 4 y si bien los controles son distintos, sabemos más o menos lo que tenemos que ir haciendo porque no varía mucho lo que tenemos que ir haciendo, más o menos nos damos cuenta, ¿no? Hoy, por ejemplo, viene mi sobrino que tiene 10 años, ahora, aguárdenme un segundito, bánquenme por favor, que los ejemplos los doy para acoso. Bánquenme un segundo, todavía no empecé con Piaget. O sea, solamente les estoy dando los ejemplos para que ustedes, lo que yo les voy a dar teóricamente, lo puedan bajar primero con los ejemplos, porque si no es imposible. Decía esto de la PlayStation. Viene mi sobrino que tiene 10 años y me dice que me va a enseñar a jugar a mí, que juego desde que tengo Family,
ciertos juegos. Entonces yo me doy cuenta lo que tiene que hacer, a veces lo que no me doy cuenta es qué control tiene qué cosa tiene que tocar en el jueguito, o sea, hasta que no aprendo el comando, digamos, pero después me doy cuenta porque ya tengo una evolución. Así como evolucionan las máquinas, evoluciona el ser humano a lo largo del tiempo. Se grababa casi y hasta Spotify, ¿viste? Bueno, en mis tiempos también. En mis tiempos también se grababa. ¿Se entiende lo que digo? O sea, con el paso del tiempo nos damos cuenta de que si bien puede variar la cosa, el objeto, como decíamos antes, si bien puede variar el objeto, nosotros, debido a haber manipulado de alguna manera cierto objeto, claro, ya sabemos más o menos cómo ir moldeando ciertos otros objetos. Bien, esto Freud lo va a decir. Piaget va a decir, no me deja vivir Freud. Piaget va a dividir esto en estructuras variables y invariables funcionales. Para darse una idea, volvemos a Piaget. Dice que nosotros vamos a aprender mediante el medio, el otro. El medio quiere decir lo que yo tenga. O sea, por ejemplo, no es lo mismo vivir acá que vivir en, no sé, en un país, el otro día estaba viendo en YouTube, un país donde se vivía a menos 47 grados centígrados. Esas personas tuvieron que aprender a vivir diferentes. ¿Viven? Sí, viven también igual. ¿Se entiende? Nadie, o sea, supongo que alguien habrá muerto, pero no de frío exactamente. Aprendieron a vivir. Bueno, eso es una adaptación al medio. ¿Está? Entonces nosotros, por ejemplo, lo vivimos cuando pasamos de la primaria a la secundaria a un terciario o, en este caso, a la universidad. Esas son adaptaciones al medio. ¿Está? Bien, Piaget va a decir eso. Y ¿cómo se dice? O sea, la manipulación de los objetos. Como yo les decía antes, si yo aprendí a utilizar un teléfono, cuando era rústicamente utilizado, con el paso del tiempo, a medida que va evolucionando, me voy a ir dando cuenta, ¿sí? Y ahora, cada vez que agarro un teléfono, no me hace falta mucho aprender, o sea, lo voy toqueteando y más o menos me doy cuenta, lo mismo con las consolas, como decía anteriormente, ¿está? Me doy cuenta de lo que tengo que hacer. Bueno, estos son los dos puntos que dice Piaget que nosotros tenemos para el conocimiento, para aprender las cosas, ¿sí? Mediante la evolución de ellas. Bien, dice, mediante esto separa o divide en dos variables. Una que son las que se modifican y otras las que no, que son las estructuras variables y las invariables funcionales. Dentro de las invariables funcionales tenemos asimilación y acomodación, que es lo que yo les estaba diciendo. ¿Qué es asimilación y acomodación? Es lo que yo les decía. Tengo un conocimiento previo, mínimo, rústico, estructurado de algo, bien, lo aprendí, se acomoda, ¿está? No sé, una PlayStation 4, un nuevo celular, una PlayStation 4, qué sé yo, les digo cosas que evolucionan para que ustedes se den cuenta cómo es la invariable. O lo que decía la compañera, qué sé yo, la música. Antes lo escuchábamos en un cassette, ahora tenemos Spotify. Me doy cuenta, esperen que estoy con la invariable. Me doy cuenta cómo va a usarse eso porque ya tengo un conocimiento previo. Entonces, ¿qué hago? Asimilo nuevamente, por ejemplo, un comando en la PlayStation. ¿Sí? Se modifican. Sí, pero tiene leves modificaciones. Leves modificaciones. Eso es el aprender, ¿sí? Tener leves modificaciones, dice Piaget. Entonces, yo me doy cuenta mediante algo que yo ya sé previo, lo que nosotros a veces llamamos sentido común. Bueno, no, Piaget no le dice sentido común, pero nosotros decimos, y es por sentido común que voy a hacer tal cosa. Por obviedad, como el que sabe cocinar, yo no sé cocinar, entonces no puedo dar ejemplos de eso. Como el que sabe cocinar, a veces te dice, y si cambias, no sé, voy a decir cualquier cosa. El pollo con la carne es lo mismo, ¿sí? Ah, bueno, respondiste a la chica, ok. Es lo mismo, bueno, eso. O sea, si cambias el pollo por la carne, es lo mismo te va a decir el que cocina. Yo no tengo ni idea, ¿está? Pero es eso.
adquiero un nuevo elemento que tengo que manipular, pero como yo ya tengo un conocimiento previo, hago una nueva asimilación del nuevo elemento, como yo les decía, el comando nuevo del jueguito, tengo que aprender el nuevo comando, pero me doy cuenta de lo que tiene que hacer el personaje. Entonces, en algún momento, cuando le pega el comando, voy a hacer una nueva asimilación y acomodación. Acomodación es cuando ya aprendí eso. Y ahora puedo evolucionar en un nuevo conocimiento. Esto pasa con las materias. Si yo ya tengo previo, vieron que yo anteriormente les dije que a medida que vamos pasando de materias, aprendemos cosas, ¿sí? Que después decimos, ¿por qué no la habría aprendido antes y se me hacía más fácil? Bueno, no se te hubiera hecho más fácil porque necesitaba cierta base, por eso se te hace fácil cuando llegas a cierta cosa, porque necesitaba cierta base para aprender ciertas otras cosas, si no, no hubiera servido. ¿Está? De hecho, las materias son evolutivas. Por ejemplo, acá se da los paradigmas primero para que ustedes entiendan la segunda parte, si no, no tendría ningún sentido. ¿Sí? Eso es asimilación y acomodación. ¿Está? Este equilibrio entre la asimilación y la acomodación, o sea, cuando yo asimilé cierto conocimiento, lo acomodé, ahora tengo un nuevo conocimiento, se llama adaptación. ¿Está? Adaptación al medio. Adaptación al medio es, qué sé yo, no sé, en este caso la época, porque estamos hablando de videojuegos. ¿Está? Como ya les decía antes, si es adaptación a un medio donde vivo, bueno, tendré que aprender a vivir de esa manera. ¿Está? Si aprendo un idioma nuevo, será aprender ese idioma, se me va a vivir a otro lado y así sucesivamente. Vuelvo a repetir, estamos en las invariantes funcionales, fuimos a asimilación y acomodación, el equilibrio de la asimilación y la acomodación me da la adaptación al medio, o pues, si quieren poner la adaptación sola es lo mismo, ya, pero para que ustedes sepan que es adaptación al medio. Nada, y esto que tengo escrito ya lo dije, que es la modificación de eso, vuelve a repetir el proceso. Estamos en que los elementos, digamos, se dividen en variables e invariables funcionales. Dentro de las invariables funcionales tenemos asimilación y acomodación, que es lo que estuvimos diciendo. El equilibrio entre la asimilación y la acomodación, que es asimilo el conocimiento, lo acomodo y ahora ya lo sé, y vuelvo a asimilar otro conocimiento más para seguir haciendo ese conocimiento, se llama adaptación. Adaptación al medio, ¿sí? Esto va pasando y desarrollándose a lo largo de lo que nosotros vamos creciendo. Bien. El equilibrio entre eso, sí, variables e invariables funcionales. El equilibrio entre eso, ¿sí? Es esto que yo les dije antes, que es el incorporar un nuevo conocimiento y de nuevo se produce ese equilibrio entre asimilación y acomodación. Todo el tiempo estamos en esto, entre asimilación y acomodación, ¿sí? A ver si tengo anotado algo más que sirva de esto. No, ya todo esto lo dije, a su vez estas acciones. Bien, este desarrollo que nos habla Piaget es lo que nosotros vamos a llamar como el desarrollo cognitivo, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta, o lo que Piaget va a llamar el desarrollo cognitivo del sujeto. ¿Qué va a pasar con Vygotsky? Con Vygotsky lo que va a pasar es que va a tomar algo más de lo que Piaget tiene. Sí, es lo que habla Piaget. El desarrollo cognitivo es todo lo que hablamos recién. No es de las invariables. No es de las invariables. Las variables tienen que ver con lo sensomotor. ¿Me olvidé de las variables? Bueno, las variables tienen que ver con lo sensomotor. ¿Sí? Lo que yo aprendo tocando, manipulando el objeto a modo de tocar. Es como un aprendizaje más sensitivo, ¿sí? Tiene que ver con más manipular el objeto. No tanto, por ejemplo, ahí ya no podemos hablar, por ejemplo, de un saber, en
en el sentido de un conocimiento cognitivo que yo lea, por ejemplo. No basta con eso. Sino que tengo que manipular el objeto. Aprendo más desde el objeto. Póngale sensorio motor, para que ustedes se den cuenta. Se dan cuenta, ¿no? Si les digo sensorio motor, o sea, tienen que tocarlo. Claro, se aprende más en la práctica, sí. Tienen que tocarlo, o sea, tienen que manipular el objeto para saber cómo se aprende. Una cosa es que yo lea cómo se abre la botella y otra cosa es que yo abra la botella. ¿Está? Y así aprender cómo se abre la botella. ¿Está? A los variables, si quieren, pónganle sensorios motor para que se den cuenta de qué hablamos. O si no, si les parece mejor, como dijo la compañera, en la práctica, pueden poner en la práctica. Lo que sí, cuando vayan a escribir en el parcial no le pongan en la práctica, porque no, los profesores se van a quedar como, ¿qué dice? Que va a estar bien, le van a entender, pero le van a decir que más tiene que ver con este tema. Bien, ¿qué me estaba yendo? A Vygotsky, perdón, me había ido antes a Vygotsky antes de hablar de eso. Bueno, lo de Vygotsky, préstame atención porque tiene un recorrido. Pero para que ustedes tengan una idea primero, antes de eso, lo de Vygotsky lo que va a decir es que, además de esto de lo que venía hablando Piaget, ¿no? Va a tomar la misma idea, vienen del constructivismo, qué sé yo, Vygotsky va a tomar lo de Piaget y va a decir de que el sujeto aprende en esto de la evolución, como veníamos hablando, en este caminito de que es el sujeto con el objeto más el ambiente o el medio, ¿sí? Bueno, lo que va a decir Vygotsky también es que va a estar atravesado por la cultura, ¿sí? Pero Vygotsky no se queda ahí. Y esto lo tengo todo anotado porque si no me lo olvido, por supuesto. Entonces tenemos el sujeto, el objeto, el medio y atravesado por la cultura, ¿sí? A Vygotsky le agrega el tema de la cultura, va a ser importante. Bien, pero ¿qué va a decir Vygotsky? Que esto tiene 4 ejes conceptuales. Y esto lo tengo todo anotado, chicos. Los 4 ejes, no nos perdamos acá, ¿eh? Las funciones mentales, las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo o el andamiaje, eso capaz alguna vez lo escucharon, y la mediación. Esas son las... sí, decime, compa. ¿Me podrías repetir porque se me tildó el audio, por favor? Sí, repito, no hay problema. Los 4 ejes fundamentales, ¿sí? Que va a decir Vygotsky. El primero, las funciones mentales. Ahora vamos a desarrollar. Primero anotémoslo. Las funciones mentales. Las habilidades psicológicas. Zona de desarrollo próximo o andamiaje. Y la mediación. Bien. Muchas gracias. No, por nada. Dentro de las funciones mentales vamos a tener los procesos psicológicos elementales inferiores, ¿sí? Decime, Cami, funciones mentales, zona de desarrollo. Hola, disculpa, ¿me puedes repetir de nuevo los cuatro ejes, por favor? La Sí. última vez que te pregunto. No hay problema. Igual creo que ya lo anotaron ahí en el chat. Ah, a ver. Bueno, en este caso es esto. Las funciones mentales, sí, la anotaron acá. Funciones mentales, habilidades psicológicas, zona de desarrollo próximo, andamiaje y mediación. Son estas 4 que están anotadas ahí en el chat. Bien. Dentro de la primera, dentro de las funciones mentales, tenemos los procesos psicológicos elementales inferiores. A ver, vamos a escribir acá. Procesos psicológicos elementales inferiores. ¿Sí? Y, por supuesto, los procesos psicológicos superiores. Los inferiores y los superiores. ¿Está? Procesos psicológicos elementales inferiores, procesos psicológicos superiores. Bien. Los inferiores son las funciones con las que nacemos, va a decir Vygotsky. Recuerden que estamos con Vygotsky. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Lo que tomamos genéticamente. ¿Sí? Lo que tenemos genético.
¿Podés repetir por nombre cómo era lo que toma? Procesos psicológicos elementales inferiores. Son las que adquirimos genéticamente. O las que nacemos ya con eso. Las superiores son a partir de actividades con los otros. O sea que estas las tenemos que adquirir. Por eso se llaman superiores. Inferiores son las genéticas, las que ya traemos. Superiores son las que tenemos que adquirir mediante otros, ¿sí? Dentro de los superiores, dentro de las superiores, va a estar los rudimentarios y, lo voy a escribir para que lo sepamos todos, y los avanzados. Dentro de las superiores, ¿eh? Dentro de las superiores tenemos los rudimentarios y los avanzados. Los rudimentarios son el uso de la lengua, o sea, el idioma, el aprender a hablar, ¿sí? Por eso llaman rudimentarios. A veces parece lógico, o sea, la palabra, pero para que ustedes hagan un... Ah, esto tenía que ver con esto. Y los avanzados tienen que ver con los procesos de socialización. En el texto daba el ejemplo de la escolarización. ¿Por qué? Porque ese proceso, digamos, nos ayuda a adquirir ciertas cosas como, por ejemplo, la cultura. ¿Procesos de qué? Procesos, no sé qué dije. Ah, procesos de socialización. A veces no sé si me estaba hablando de anterior. Procesos de socialización. O sea, con el otro, ¿viste? En este caso, por ejemplo, el ejemplo de la escolarización. Porque estamos ahí todo el tiempo, ¿no? Aprendiendo cosas. Ya sea desde lo cultural, digamos, hasta lo sociológico, claro, con otros. Sí, es ese contacto, digamos, todo el tiempo. Aprendemos cognitivo, aprendemos sociocultural, aprendemos tantas otras cosas. Es con el otro que es el avanzado. No, bueno, acá había puesto cosas como que nada, redundan. No voy a redundar. Las habilidades psicológicas es el segundo que habíamos puesto antes. Ya nos vamos de las funciones mentales. Vamos a la 2, las habilidades psicológicas. Las habilidades psicológicas tengo. Las habilidades decime Cami. Los avanzados son los que están arriba, los de socialización. Decíamos esto de la escolarización y demás porque se aprende con otros, digamos. Eso es avanzado. Bien. El 2. El 2 le decía que tenemos las habilidades psicológicas. Acá tenemos las interpsicológicas y las intrapsicológicas. Esto no se le hace muy difícil porque ya su palabra lo dice. Inter tiene que ver con el interior del sujeto. ¿Sí? O sea, de adentro. ¿Está? Y la otra tiene que ver con esto, miren. Esta segunda, o sea, la intra tiene que ver con qué? Con el pensamiento que yo me creo a mí misma, pero con los otros también. Lo que capto de otro, ¿sí? De lo que viene de afuera, del ambiente. Entonces, en esa psicológica, estoy hablando de las habilidades psicológicas. Una es intra y la otra es inter. Intrapsicológica, interpsicológica. La inter es yo conmigo misma, por ejemplo, mi pensamiento. Y la intra es yo conmigo misma, o sea, mi pensamiento, pero en la conjunción del otro, ¿tá? O sea, de otro que me viene de afuera. Pero el proceso es por dentro. Por ejemplo, a ver, en este caso, la cultura, compartir pensamiento con el otro, sí. ¿Esto, ¿saben dónde se conforma esto?
para darnos una idea, la comunidad. En la comunidad, ¿viste? Cuando hablamos de comunidad, cuando nosotros hablamos de comunidad, pasa esto. Yo tengo un pensamiento porque lo creo con otros. ¿Se entiende? Si bien se va a transformar en mío e interno, pero lo conformé con otros que piensan parecido a mí. ¿Está? Esto es una comunidad. Rápido se me vino el ejemplo. Y después tenemos el proceso de internalización, que tiene que ver con un plano interno de la conciencia y las habilidades entre intra e inter. ¿Qué lo muestro? Compartir, sí. A ver, ¿cómo les explico? El proceso de internalización es, por ejemplo, la parte cultural. Es unir, digamos, el interpsicológico con el intrapsicológico, ¿está? Y llevarlo al plano de la conciencia. Y ahí se forma lo cultural. Siempre es con el ambiente, la mediación con el ambiente. Porque si no... Si lo podrías repetir porque me perdí. Sí, este es medio difícil estoy pensando hasta un ejemplo porque el proceso de internalización se da así. Es el hecho de, por ejemplo, pasar de lo inter a lo intra. El compartir con otros. Cierto conocimiento, cierto plano interno de la conciencia. Claro, pero ¿sabes qué plano interno? Quiere decir, por ejemplo, en la formación de la cultura, el poder hablar con otros, el poder intercambiar, para que ustedes se den cuenta. O sea, recuerden esto, a ver, yo hago un trabajo interpsicológico cuando yo tengo un pensamiento ya venido, ¿está? O sea, yo tengo un pensamiento mío como una voz dentro de mí. Tengo el intra, que es mi pensamiento, pero con otros, y ahí hablamos de comunidad. O sea, armamos una comunidad porque pensamos más o menos parecido, ¿está? Bien. Ahora, el proceso de internalización es haber trabajado este plano, es poder cambiar cultura, exactamente. Este plano interno que habla la compañera de la conciencia tiene que ver con eso. Tiene que ver con haber trabajado lo inter y lo intra juntos y haber pasado de una a la otra. Entonces yo ahora lo puedo verbalizar. Y ahí podemos hablar de un intercambio de la cultura. ¿Sí? Eso nos da la idea de, no sé, de participar socialmente en algunas cosas, como, qué sé yo, no sé, poder compartir cierto pensamiento o cierto saber que nosotros tenemos. Muchas veces tiene que ver con el saber, para que ustedes lo tengan medio en cuenta. O sea, yo hago Claro, un sería trabajo, es como lo que estás haciendo vos ahora, por ejemplo. claro, o sea, es algo que yo ya aprendí, o algo que yo ya sabía, aprendí un poco más en la facu, ya pasé varias materias, aprendí un poco más, vuelvo y digo, bueno, ahora yo puedo ayudarle a compañeros y compañeras que estén dando X materia que yo ya la di y que además por ahí tengo otro conocimiento más para poder hasta incluso dar ejemplos o lo que sea. Es eso. Ay, qué trabajazo, ¿no? ¿Nos dio ese? Bueno. A veces me hace pensar mucho los ejemplos. El tercero, zona de desarrollo próximo o andamiaje. Este por ahí lo han... bien la gente que está ahí ayudando, habilidades intrapsicológicas se manifiestan en lo personal e individual. Proceso de internalización. Yo digo, claro, estar al revés, el pasaje lo inter lo permite al sujeto el dominio de sí mismo y de su comportamiento. Sí, sí, el de internalización es eso. Es un pasaje, digamos, de una cosa a la otra. Sí, está bien. Puedes agregarle eso si querés que acabamos de decir, pero si no, está bien, es lo mismo. Si vos lo entendés, acá lo importante es cómo se entienden ustedes para entender después lo que van a leer. Porque el tema es cuando lo lean. Zona de desarrollo próximo o andamiaje. Este por ahí lo han escuchado un poquito más. El tema de andamiaje y Vygotsky es muy conocido. Por ahí no. Pero bueno.
Bueno, este zona de desarrollo próximo o el tan conocido andamiaje es el aprender en la interacción con los otros, con el ambiente, ¿sí? Y con una ayuda o, en este caso, un guía o lo que sea, ¿está? Ejemplo, una maestra, un maestro, qué sé yo, un profe, una profe, ¿está? Este de zona de desarrollo próximo de andamiaje se tiene que dar más que nada en la educación, en el conocimiento, en el saber, ¿sí? Este de andamiaje es el ir aprendiendo, por ejemplo, en todo nuestro desarrollo escolar, pónganle. Siempre con la ayuda de un otro que sabe más, ¿sí? Con la experiencia, con el ambiente. Este es bastante fácil. Y la mediación, que es la más fácil, que es mediante la cultura. La mediación es mediante la cultura. O sea, todo lo que dijimos antes, atravesado por la cultura. Todos nosotros pensamos, todos nosotros, en el fondo pensamos que somos únicos. Somos únicos como sujetos. Pero la realidad es que, yo el otro día veía un ejemplo en otra materia, veía un ejemplo que me parece razonable para este momento, que es, por ejemplo, el pensar que yo qué cool que soy y qué disruptivo cuando me visto distinto, ¿no?, a todos los demás. Y sin embargo, ese vestirme distinto es vestirme igual a los demás, pónganle. Qué disruptivo, ¿no? Qué disruptivo es vestirme igual a todos. ¿Se entiende? Eso es la cultura. Yo pienso que voy a ser acultural, digamos, en el sentido como onda, no sé, hablo diferente. Hay ejemplos que puedo dar que no sé si los van a entender, pónganle, como esta chica, ¿cómo se llama? Nati Peluso. Vieron que hace como un acento raro, ¿no? Y la mina es re argentina, tipo, y hace como un acento raro que nadie comprende por qué lo hace, ¿no? Pero habla con ese acento medio raro, que está bueno, qué sé yo, a mí, nada, no es que me disgusta, ni siquiera me gusta, no sé, no me gusta ni me gusta, me da lo mismo, pero quiero decir, ese acento raro, ¿no? Que dice, soy disruptiva, soy distinta, ¿no? Soy diferente. Como tipo, hago algo diferente a los demás. Y en realidad está dentro de una industria donde hacen todos lo mismo. Entonces, como que muy diferente, ¿se entiende? No hace. Trate de hacer la diferencia con eso, pero en realidad no, por ahí, qué sé yo. Para que ustedes lo tengan en cuenta. La cultura es eso. Es el atravesamiento de todo lo que nosotros creemos que somos diferentes o aprendemos distinto. Nunca se puede ser diferente a algo. No, porque todos entramos dentro de una cultura. Podemos ser diferentes con otras culturas, pero nunca diferentes dentro de nuestra cultura. Nunca, no va a suceder eso, porque estamos dentro de una cultura, nacemos dentro de la cultura y estamos centrados en la cultura desde que nacimos, no vamos a salir de eso. El que siempre se quiere diferente generalmente tienden a ser los adolescentes o las adolescentes. Vieron que todos pasamos una etapa, yo también fui adolescente un día, pasamos esa etapa de somos diferentes, que es necesaria para esa etapa por ahí, pero no pasa eso, no somos diferentes. Bien, bueno, nada, esto, no sé. No, listo, no me voy a extender porque los voy a marear. Hasta ahí me parece que estuvimos bien con el tema de esto de pensamiento, conocimiento. Yo digo conocimiento y los mareo por ahí, qué sé yo, de pensamiento, si quieren decirlo de alguna manera, ¿está? Acá vimos Freud, Piaget y Vygotsky. Bien, me voy a ir para memoria. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, vamos a hacer una cosa, voy a cortar, así empiezo memoria y no se me corta. Acá vamos a ir un poquito más rápido porque total, Freud ya vimos cierta cosa. La mediación es la cultura. El 4 es la mediación, y la mediación es la cultura. ¿Qué les iba a decir? Corto y vuelvo, así hablamos de memoria. Un poco ya dimos el piso en Freud, así que vamos a ir un poquito más rápido en el tema de memoria. Si tardo un poquito, pues ya saben, mi compu le cuesta.